Hola, bienvenido a la introducción de lo que es el trabajo práctico número 9 de ámbito de variables. Lo que tendremos que hacer en este trabajo práctico será copiar el código fuente, ¿sí? Que está representado en las imágenes, y tendrán que ejecutarlo en el IDE por defecto, en el IDE que ustedes prefieran, con el que mejor se lleven, con el método de ejecución que consideren más sencillo para ustedes. Puede ser alguno de los vistos en clase, o si conocen alguno alternativo con el que mejor se manejen. La intención es probar estos códigos fuente y en algunos casos dar alguna propuesta diferente al código fuente que se está probando. Bien, vamos a partir por el ejercicio número 1. Básicamente, la idea de todos los enunciados es analizar el código y responder a las consignas que están descritas debajo. Según el código fuente que está representada en esta imagen, respondiendo a la pregunta número A o al inciso A, dice: ¿cuál es el resultado de la ejecución del script? Y aquí tenemos que justificar la respuesta. Lo que tendremos que hacer es copiar el código fuente y probar a ejecutarlo. Dependiendo del resultado que nos tire el proceso de ejecución, nosotros podremos justificar la respuesta. Más adelante, después de describir todo el trabajo práctico, vamos a trabajar con este y otro enunciado más que ya los tengo copiados. El enunciado B dice: ¿cuál es el alcance de la variable mensaje? Y tenemos que justificar la respuesta. Cuando decimos la variable mensaje, estamos hablando de esta que está aquí, ¿sí? Lo que está remarcado en este cuadro. Luego tenemos que proponer una mejora a este script para que se imprima el mensaje correctamente sin remover partes de la función que ya se encuentra definida. Ahora, cuando hagamos la prueba, vamos a entender bien de qué se trata. En el enunciado 2 tenemos que copiar este ejercicio, este código que es casi idéntico al anterior, y tenemos que responder estas preguntas. Dice: ¿cuál es el resultado de la ejecución del script? Y tenemos que justificar su respuesta. Obviamente, lo que tenemos que hacer aquí otra vez es simplemente ejecutarlo y ver cuál es el resultado. Y dependiendo del resultado podremos responder a esta justificación que tendremos que dar. ¿Cuál es el alcance de la variable mensaje? Bien, de acuerdo a el video de teoría que subió el profe Martín, ustedes van a identificar entre variables globales y variables locales, que voy a dar un pequeño tip ahora cuando estemos trabajando sobre el código del enunciado 1. En el enunciado 3 dice: ¿cuál es el ámbito de la variable para cada una de las instancias de la variable mensaje, que se usan tanto en el script general como dentro de la función? Es decir, estamos hablando de este que está aquí y este que está aquí, ¿sí? Estas son dos instancias de variables que tienen ámbitos de variables diferentes. Esta es la respuesta que tenemos que dar aquí. En el enunciado 4, el ítem A dice: ¿qué diferencia hay entre el script propuesto en el enunciado anterior y este? Si ustedes miran los dos códigos fuente, habrá una pequeña y mínima diferencia que hará un cambio completamente rotundo en la ejecución y en el resultado que devuelva este script. Entonces aquí es donde tenemos que responder nosotros: ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué al ejecutarse este segundo script se ve de manera diferente? Ahora, esto es una consigna para interrogarnos a nosotros mismos y pensar un poquitito. Dice: ¿qué consideraciones deberíamos tomar a la hora de programar con un equipo de programadores numeroso, teniendo en cuenta este caso en particular que ocurre al ejecutar este código comparándolo con el anterior? Cuando lo prueben y lo ejecuten, se darán cuenta de cuál es la situación que ocurre y qué es lo que deberíamos de abordar a la hora de intentar respondernos a este inciso. En el enunciado 5, la consigna A dice: ¿qué valor imprime la variable número en la línea número 9? Estamos hablando aquí, ¿sí? Tenemos que justificar la respuesta y mencionar el alcance de esta variable.
Esto, si nosotros miramos, es un código casi idéntico al que vimos en la clase número 10, donde la profesora Alejandra les enseñaba a ustedes a armar una tabla de multiplicar a través de código en JavaScript. Esto es lo que nosotros vamos a tener que evaluar y vamos a tener que alterar un poquitito, según lo que nos pide el inciso E y el inciso F, para poder hacer que esto sea una tabla de multiplicar que calcule correctamente los valores e incluso los muestre por pantalla. En esta nos pregunta, se imprime el valor de gamma en la línea 10, justificar la respuesta, mencionar el alcance. Si nosotros miramos al principio de nuestro script, tenemos tres variables y dentro de nuestra estructura if tenemos declarada otra. La pregunta concreta es, ¿puedo imprimir el valor de gamma? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el alcance que tiene? Estas preguntas nos tendremos que hacer a la hora de justificar nuestra respuesta. En el inciso 7, en el ítem A, dice, ¿qué valor imprime contar alumnos? Y estamos hablando de este contar alumnos aquí, ¿sí? Dice justificar la respuesta mencionando el alcance de la variable. Tenemos que tener en cuenta que tenemos declarado contar alumnos tanto aquí al principio de nuestro script como dentro de nuestra función. Realizar la modificación en la función para que se retorne la cantidad de alumnos adecuadamente. Este es el otro ejercicio que vamos a trabajar ahora durante el video. El ítem C dice realizar la modificación necesaria para que la función reciba una cantidad inicial de alumnos y sume a partir de allí. En el enunciado 8 tendremos que indicar cuáles son las variables globales y cuáles las variables locales que se encuentran descritas dentro de este script, ¿sí? Y tendremos también que definir cuáles son los parámetros actuales y los parámetros formales que se encuentran dentro de este código. En el ejercicio número 9 dice, el resultado de esta operación debería ser 2300. ¿Dónde se encuentra el problema? Y tenemos que justificar la respuesta. Aquí no basta simplemente con ejecutar este código y ver cuál es el resultado, sino que tenemos que leer un poquitito más cómo está implementado para lograr obtener el resultado esperado. Tendremos que hacer un par de modificaciones. En el enunciado 10, el ítem A dice ¿cuál es la situación con la que nos encontramos al ejecutar el código propuesto? Propongo una mejora a este script para poder calcular la conversión de divisas con el precio de dólar a 74,21. Es decir, lo queremos calcular con este valor aquí. Y aquí, en nuestra función, estamos ejecutando una función que da una conversión de divisas que pareciera que está correctamente definida. Pero hay que ver un poquitito más la forma en la que están declaradas nuestras variables para ver si esto se puede ejecutar correctamente o no. Aquí también está involucrado alguno de los conceptos que comentó el profe Martín en el vídeo de la clase 10. Bien, vamos a trabajar con el ejercicio número 1 y vamos a intentar responder a la primera pregunta. Dice, ¿cuál es el resultado de la ejecución del script? Aquí, en mi Visual Studio, ya tengo copiado el código. Y para ejecutarlo voy a usar CodeRunner porque estoy trabajando con ficheros con extensión JS. Por lo tanto, voy a presionar F1 y voy a seleccionar la opción Run by Language. Aquí de lenguaje voy a escoger JavaScript. Cuando intento ejecutarlo, me devuelve nuestro intérprete un error. Y este error dice que el mensaje, la variable mensaje, ¿sí?, no está definida. ¿Por qué ocurre esto? Porque si nosotros miramos las dos líneas que hacen a la ejecución concretamente de nuestro script, una de ellas hace la llamada a una función que yo tengo definida aquí arriba y la otra hace la impresión de una variable. Pero esta variable no se encuentra definida en el ámbito general o global de este script. Es decir, no está definida en ningún lado, por ejemplo, fuera de nuestra función al principio de nuestro script, como podría ser aquí, o bien esta variable podría estar definida aquí.
pero no es ese el caso. Lo que nosotros tenemos que decir simplemente para responder a esta primera consigna, cuál es el resultado de la ejecución, justificar la respuesta. Nuestra respuesta sería básicamente que no podemos imprimir el valor contenido en la variable mensaje porque esta no está definida con ámbito global. ¿Por qué global? Porque este bloque de código pertenece al script general y es lo que nosotros conoceríamos en otros lenguajes como el programa principal. Y es donde se involucran los aspectos globales de variables. El ítem B dice, ¿cuál es el alcance de la variable mensaje? Bueno, lo acabo de mencionar. En este caso debería de ser global, pero no lo es. ¿De qué tipo es? Es local. ¿Por qué? Porque la variable está definida dentro de nuestra función. El ítem C nos pide proponer una mejora a este script para que se imprima el mensaje correctamente sin remover partes de la función ya definida. Por lo tanto, yo lo que tengo que conseguir que al ejecutar mi función mostrar saludo, yo pueda correctamente imprimir el valor de lo que está contenido dentro del mensaje. Para ello, y teniendo en cuenta que la variable mensaje es de ámbito local y es local para la función mostrar saludo, tendré que imprimirla dentro de esta función. Entonces lo que haremos será remover el console.log de aquí y ponerlo dentro de nuestra función. Lo pondré debajo de la definición de la variable. ¿Por qué? Porque yo estoy usando a esa misma variable dentro del parámetro log, que es la función a la cual estamos llamando. No podría ejecutarla antes de su definición porque nos tiraría exactamente un error similar o igual a este. Lo que voy a hacer será guardar, limpiar nuestra consola y volver a ejecutar. Y ahora sí, correctamente, puedo ver el mensaje que debería de haber visto desde el principio. Vamos a trabajar ahora con el ejercicio número 7. Si vamos hasta nuestra consigna, este es el código que yo acabo de transcribir. Y el ítem A de esta consigna dice, ¿qué valor imprime contar alumnos en la línea número 3? Es decir, aquí. Es la última línea de nuestro código. Si vamos al código fuente escrito, es esta de aquí. Entonces, para responder a la pregunta, lo que yo tengo que hacer es ejecutar nuestro programa. Entonces, vamos a ejecutar y vemos que retorna como valor 1. Ok, entonces la respuesta es que el valor es 1. El valor devuelto en la línea número 3. Y dice, tengo que justificar la respuesta mencionando el alcance de la variable contar alumnos. Pues bien, si miramos un poquitito este código, nosotros tenemos varias variables declaradas con el nombre alumnos. Por un lado, en la línea número 1 la tengo definida aquí, pero también la tengo definida en la línea número 5. Pero algo curioso y particular que en este caso me ofrece el IDE que estoy usando es que cuando yo hago un clic sobre alguna línea de código, en este caso el nombre de una variable, este IDE ya me remarca en un sombreado cuadrado o rectangular si lo queremos decir, que cubre a todo el nombre de la variable. Y curiosamente, no tan curiosamente, sino por una cuestión de ámbitos de variables que nuestro compilador, nuestro intérprete de lenguaje JavaScript para el IDE ya reconoce de manera automática, me está remarcando únicamente estas instancias de la variable contar alumnos, pero no me está remarcando esta que tengo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esta variable que aquí está definida con el let y aquí fuera está definida con el var? Es porque la que tenemos aquí afuera tiene alcance global a todo el código. Es decir, lo puedo usar absolutamente en cualquier línea que yo quiera dentro de todo mi código fuente. La diferencia con esta que tengo definida dentro de mi función sumar alumnos es que existe y vive y luego muere única y exclusivamente dentro de la función sumar alumnos.
Por lo tanto, esta variable contar alumnos es diferente a esta otra de contar alumnos. Vamos al enunciado número B o ítem B. Dice, realizar la modificación en la función para que se retorne la cantidad de alumnos adecuadamente. Si nosotros recordamos el resultado que nos tiró la ejecución, nos dijo que la cantidad de alumnos es de 1. Pero si nosotros miramos un poquitito más este código, tendríamos que haber recibido 250. Porque aquí nuestra variable contar alumnos definida localmente para la función, pero que se retornan como resultado, debería valer 250. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos metido nuestra cláusula return dentro de nuestro ciclo while. Es decir, nuestra variable i arranca en el valor 1 y nuestra variable contar alumnos comienza en 0. Entonces, cuando i vale 1, yo lo voy a poner como comentario aquí, nosotros nos preguntaremos, ¿i es menor a 251? Sí, es verdadero. Entonces vamos a entrar a ejecutar esta porción de código. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que la variable contar números valga valor de i. ¿Y cuánto vale? I vale 1. Luego incrementamos el valor de i en una unidad. Pero aquí es donde ya aparece el valor de retorno. Entonces aquí nosotros ya estamos devolviendo el valor recién calculado, que fue de 1, directamente al programa principal o a la línea del script que llamó a esta función. Por lo tanto, al momento de implementar este return aquí dentro del while, se devolvió el resultado automáticamente y este ciclo while se dejó de ejecutar. Para que esto no ocurra, yo tengo que remover este return de aquí adentro y lo que tengo que hacer es ponerlo fuera de nuestro ciclo while al final de todo el cálculo. Bien, vamos a borrar estos mensajitos y vamos a probar una vez más la ejecución. Voy a guardar los cambios efectuados en el archivo, voy a limpiar la consola y voy a ejecutar. Ahora sí, efectivamente, logré un cambio en el cálculo. Los cálculos, si bien estaban muy bien hechos, de acuerdo a este script, están bien hechos, pero el problema estaba que la cláusula return estaba en el lugar indicado. En el lugar no indicado, ¿sí? En el lugar incorrecto. Ahora se encuentra en el lugar indicado, ¿sí? Bien, el ítem B dice realizar la modificación en la función para que se retorne la cantidad de alumnos adecuadamente. Bien, eso es lo que nosotros acabamos de resolver al lograr conseguir que nos retorne la cantidad de alumnos que yo necesitaba. Ahora me dice el ítem C, realizar la modificación necesaria para que la función reciba una cantidad inicial de alumnos y sume a partir de ahí. Es decir, yo lo que voy a hacer es ingresar como parámetro un valor inicial. Y este valor inicial es el que yo voy a tener que usar a partir del cual voy a contabilizar la cantidad de alumnos. Entonces yo acá, mi variable i, va a comenzar a valer, ¿sí?, este valor. Y aquí yo no voy a contar a partir de ahí, porque en realidad yo lo que voy a contar son dos rangos diferentes. Es decir, si yo tendría que contar de entre 30 y 100 alumnos, mi resultado final serían 70. Por eso yo aquí no debería de usar i, considerando que yo ahí le di el valor de valor inicial. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer aquí es simplemente, ya que comienzo el valor en 0 de la variable contar alumnos, es tomar esta variable que ya está definida y directamente incrementarle su valor en 1. Y mi variable i efectivamente tendrá que incrementar su valor para pasar del 30 al 31 y así sucesivamente hasta llegar a nuestro límite. Aquí en mi ejemplo yo usé estos valores para hacer cálculos más rápidos y sencillos. Bien,
Ahora lo que tengo que hacer es simplemente darle un valor a este valor inicial, a esta variable, que la tendré que hacer a partir de su parámetro, a partir de el valor que yo ingrese aquí entre los paréntesis. Y yo voy a decir, voy a arrancar a contar a partir de el alumno número 30. Si yo guardo esta actualización de código y lo ejecuto, este es el valor que efectivamente me retorna mi función al contar a partir del alumno número 30 hasta el 251. Bien, espero que esta orientación les haya aportado una idea general de cómo abordar el trabajo práctico, y cualquier duda que tengan no duden en publicar sus inquietudes en los foros correspondientes a la clase número 11.